Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas, dos síndromes cardiológicos, que son la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. Vamos a empezar con insuficiencia cardíaca, que se define cuando el corazón no puede expulsar el volumen minuto necesario para satisfacer las demandas de sangre y oxígeno de todo el organismo. Según el gasto cardíaco que tenga la insuficiencia, puede ser de gasto cardíaco bajo, que son la mayoría, donde va a haber efectos anterógrados al corazón y retrógrados al corazón, y con gasto cardíaco normal, donde están aumentados los requerimientos periféricos. O sea, el gasto cardíaco es normal, pero hay aumento del requerimiento periférico. Como puede pasar en este último caso, en la anemia, en la fístula arteriovenosa, en la tirotoxicosis y en la enfermedad de Paget. Acá el requerimiento periférico va a superar la respuesta cardíaca, el gasto cardíaco. Por eso es con gasto cardíaco normal. Las causas de la insuficiencia cardíaca la podemos dividir en dos, en extracardíacas y cardíacas. Las extracardíacas más comunes son la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, que va a producir insuficiencia cardíaca derecha, la coartación de aorta y la sobrecarga de volumen, como por ejemplo en la insuficiencia renal. De las causas cardíacas van a ser algunas propias del endocardio, otras del miocardio, otras del pericardio. Las del endocardio son las valvulopatías, cualquier valvulopatía puede llevar a la larga a la insuficiencia cardíaca. En cuanto a las del miocardio, se denominan miocardiopatías y pueden ser la isquémica, la miocarditis alcohólica, las miocarditis virales o en nuestro país el Chagas, y también algunas enfermedades de depósito en el miocardio como la hemocromatosis y la amiloidosis. Y el tercer grupo de las cardíacas están las enfermedades del pericardio, como puede ser el derrame pericárdico, que lleva a una insuficiencia cardíaca, y la pericarditis constrictiva. Bien, hay mecanismos de compensación de esta insuficiencia cardíaca, que vamos a nombrar los tres principales, que uno es el aumento de la precarga, a través de la ley de Frank-Starling. Cuando más se estira el miocito, mayor fuerza va a tener después. El segundo es la hipertrofia ventricular, la hipertrofia de los miocitos. Y tercero, la actividad neurohumoral, el aumento de adrenalina, noradrenalina y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Dicho esto, pasando a lo que es la clínica, vamos a ver que hay la insuficiencia cardíaca, la podemos dividir en izquierda, en derecha y global, cuando afecta ambos ventrículos. Vamos a empezar por la insuficiencia cardíaca izquierda. Los motivos de consulta del paciente normalmente puede ser por disnea en todos sus grados, depende de la severidad de la insuficiencia cardíaca. Pueden tener nicturia por reabsorción de edema y aumento del flujo renal durante la noche, cambiar el ritmo evacuatorio miccional. Puede ser por consultar por tos irritativa, también puede ser nocturna generalmente, y también por esputo hemorrágico o hemoptóico, que es cuando hay edema agudo del pulmón, que es el grado máximo ya de insuficiencia cardíaca izquierda. Al examen físico podemos encontrar el aleteo nasal o tiraje, si el paciente está muy disneico o con disnea grado 4. La frecuencia cardíaca va a estar aumentado como un mecanismo de compensación. El pulso puede ser normal o puede estar disminuido de amplitud si la falla anterógrada es importante. La presión arterial puede estar normal, pero puede estar aumentada cuando es la causa de la insuficiencia cardíaca, que puede llevar inclusive a un edema agudo que se denomina edema agudo hipertensivo, o puede estar disminuida la presión arterial cuando está disminuido el volumen sistólico, y puede llevar a un shock cardiogénico. El choque de punta lo podemos encontrar desplazado y o aumentado, y va a estar disminuido si la causa de la insuficiencia cardíaca es un derrame pleural. Vamos a auscultar un tercer ruido,
que es apagado, grave, prolongado, lo ocultamos después del segundo ruido y se ve la insuficiencia del ventrículo izquierdo o derecho, depende del tercer ruido izquierdo o derecho. Y si la frecuencia cardíaca está aumentada, vamos a escuchar con este tercer ruido lo que se denomina el sonido de galope. También podemos ocultar un cuarto ruido, que es antes del primer ruido, es grave y se debe a la contracción auricular. Y en caso de que ya haya extravasación de líquido a los alvéolos, en el caso del edema agudo pulmón, vamos a encontrar rales en las bases, a la ocultación de las bases de ambos pulmones. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, las causas más comunes son la hipertensión pulmonar primaria o secundaria a una insuficiencia izquierda. O sea, primero tenemos la insuficiencia izquierda, produce hipertensión pulmonar y esta hipertensión pulmonar lleva a la falla del ventrículo derecho. Y la otra causa común de insuficiencia cardíaca derecha aguda es el tromboembolismo pulmonar. Estos pacientes también pueden consultar por disnea, sobre todo cuando se trata de un TEP o secundaria una hipertensión pulmonar secundaria. Van a consultar, van a tener edema que puede llegar a la nasarca con ascitis y derrame pleural. También van a tener nicturia por reabsorción de los edemas durante la noche. Podemos tener el choque de punta desplazado por agrandamiento del ventrículo derecho que desplace al choque de punta normal, o también podemos tener un choque de punta por agrandamiento del ventrículo derecho que va a ser para esternal izquierdo, que lo vamos a palpar con el talón de la mano, que va a aumentar en inspiración, lo que se denomina maniobra de Dressler, y como ya decía era por aumento del ventrículo derecho. Va a haber también podemos ocultar un tercer ruido derecho con un galope derecho. Y las otras características que va a tener la insuficiencia derecha es la ingurgitación yugular, el reflujo hepato-yugular, o sea, si palpamos el hígado y lo comprimimos, vamos a ver que la yugular aumenta de tamaño por esa regurgitación que se produce, ese reflujo. Y vamos a tener una hepatomegalia congestiva. La hepatomegalia congestiva es un hígado mayor a 9-11 centímetros, que es lo normal, de bordes lisos, doloroso, y como les decía, con producción del reflujo si lo comprimimos. Los métodos complementarios que podemos utilizar más simples para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es la placa de tórax, que ya habíamos visto que va a haber, van a tener va a haber un aumento del tamaño de la silueta cardíaca, los cilios van a ser, en el caso de insuficiencia cardíaca izquierda, ilioflu, que no se ven bien sus bordes, con una gran circulación que llega a la periferia del pulmón y va hacia arriba, que puede ser balanceada o diferida. En caso de que sea una insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar, vamos a ver ilios grandes recortados con vasos cortitos y recortados. Eso es lo que es la hipertensión postcapilar y precapilar. Y también el otro elemento de ayuda es el ecocardiograma, donde vamos a ver la disfunción del ventrículo, si es una disfunción sistólica o diastólica. El electrocardiograma mucha información no nos brinda, salvo que haya algún tipo de arritmia complicando la insuficiencia cardíaca. Bien, el otro tema que abordamos hoy es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica puede ser aguda o crónica y es un grupo de entidades caracterizadas por dolor precordial con o sin cambios electrocardiográficos y enzimáticos. El síndrome coronario agudo podemos dividirlo en angina de pecho o en infarto agudo de miocardio. La angina de pecho, a su vez, la subdividimos en estable o inestable. La estable es cuando no hubo variación en las características del dolor, en la presentación del dolor, que no se ha modificado en el tiempo, o sea, son de iguales características. En cambio, la inestable, en este grupo entra la angina de reciente comienzo,
o la progresiva, cada vez es más frecuente o aparece con menor esfuerzo o dura más tiempo el dolor. Eso lo llamamos progresiva. Y si no, la angina que aparece después de un infarto agudo de miocardio también se toma como inestable. En cambio, el infarto agudo de miocardio también lo dividimos en dos, con elevación del segmento ST del electrocardiograma, y sin elevación del segmento ST. Con elevación del segmento ST nos habla de que hay una oclusión total de la coronaria, sin elevación del segmento ST que hay una oclusión parcial de la coronaria. El infarto agudo de miocardio es 2 a 1 más veces común en el hombre que en la mujer. El 50-55% se da en los mayores de 65 años, pero entre los 40 y 65 años hay un 35% de infarto agudo de miocardio, y en los menores de 40 años hasta un 10% llega. En Argentina se calcula que hay entre 40.000 y 50.000 episodios de infarto al año. ¿Cuáles son las manifestaciones de la cardiopatía isquémica o del ángulo del infarto? Uno es el dolor característico, un dolor en el centro del pecho, opresivo. El paciente lo refiere como una prensa, una plancha o una pata de elefante. Se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello y hacia inclusive la mandíbula, y a veces hacia la región posterior del tórax también. Si es lo suficientemente importante el daño o la disfunción miocárdica que puede producir, se puede acompañar de disnea de cualquiera de sus grados y a veces de náusea, debilidad y sudoración. Las complicaciones del infarto puede ser una disfunción contráctil, lo que va a llevar a una insuficiencia del ventrículo, lo más común del izquierdo, pero puede pasar en el derecho también, con todas las características que hablamos de la insuficiencia cardíaca. Puede haber una disfunción de los músculos papilares, sobre todo la mitral, y dar una insuficiencia mitral aguda, con el soplo característico holosistólico, que se oculta en la punta, si es importante en todo el precordio, y que se irradia a la axila y a la región posterior del tórax. También se puede presentar cualquier tipo de arritmia, de una extrasístole, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. Puede haber un aneurisma ventricular. También puede haber un trombo mural, cuya complicación es que si se desprende del ventrículo a la aurícula derecha, va a la circulación general y producir una obstrucción arterial en miembros inferiores o a nivel cerebral y producir un ACV. Otra complicación no es tan frecuente, que es la rotura del miocardio con un hemopericardio posterior, y a veces también puede dar pericarditis. Los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad coronaria los podemos dividir en los mayores y en los condicionales, o no modificables y modificables. Los no modificables son el sexo, como vimos que es más frecuente en el hombre, es los antecedentes personales, ya de haber tenido algún evento cardiovascular, el antecedente de un familiar de primer grado con evento cardiovascular. Estos tres factores que nombré no podemos modificarlos, no son modificables. Los sí que son modificables, que podemos tratar, es el tabaquismo, la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes, la obesidad abdominal, el sedentarismo, y también como parte del complejo de factores de riesgo, un HDL bajo por abajo de 40 o triglicéridos por arriba de 150. Otro factor que actualmente también pesa como riesgo es el consumo de cocaína, que puede llevar al infarto de miocardio. Fisiopatológicamente se va a formar en la coronaria una placa, un ateroma, que va a ir creciendo con los años, y hasta que en un momento se va a complicar con una rotura de la placa, y a partir de esa rotura la formación de un trombo que va a producir la obstrucción de la coronaria junto a vasoespasmo, que también va a contribuir a la misma obstrucción. Vamos a hablar de dos situaciones especiales. Una es lo que denominamos cardiopatía silente, es cuando hay enfermedad coronaria pero no presenta dolor el paciente,
Esto se puede ver sobre todo en pacientes diabéticos con una neuropatía donde te ha perdido la sensibilidad. Y lo vamos a averiguar por métodos complementarios, generalmente porque el paciente no va a consultar por dolor. Y el otro evento que ya es crónico es la miocardiopatía isquémica, donde va reemplazando lentamente los miocardiocitos, van siendo reemplazados por tejido conectivo a partir de múltiples focos diminutos de isquemia, y esto a la larga van a llevar a una insuficiencia ventricular y una insuficiencia cardíaca. El diagnóstico del infarto agudo del miocardio lo vamos a hacer, aparte de con la clínica, con el laboratorio y con el electrocardiograma. Con el laboratorio lo que nos va a servir es la enzima CPK, que va a aumentar a las 4 o 6 horas del infarto y va a durar 48 horas elevada, y es más específica la subunidad MB. La CPK tenemos la MM, que es muscular, la BB, que es cerebral, y la MB, que es del miocardio, y va a estar por arriba de un 10% de la CPK total. El otro método de laboratorio que es más específico es la troponina, que aumenta también a las 4 o 6 horas del infarto, es más específica, como les decía, y dura de 7 a 14 días. Con el electrocardiograma lo que vamos a ver es la inversión de la onda T y el supradesnivel del ST si la isquemia es transmural, si atraviesa toda la pared, o infradesnivel del ST si la isquemia es subendocárdica, por debajo del endocardio. Cuando ya el infarto lleva varios días va a aparecer la onda Q al principio del QRS. Bien. Otros métodos que nos van a servir complementarios para el diagnóstico puede ser la placa de tórax, en caso de que el infarto produzca una insuficiencia cardíaca, como ya lo detallamos en insuficiencia cardíaca. La ergometría, que es la prueba de esfuerzo, puede ser que el electro no nos muestre nada y ante el esfuerzo aparezca una alteración electrocardiográfica que nos indique que hay una enfermedad coronaria. Lo mismo el ecocardiograma, nos puede mostrar una zona de disfunción del miocardio, sobre todo si lo asociamos al esfuerzo, como lo que se denomina ecoestrés. También lo otro que nos puede ser útil es la gamma cámara con talio, donde este es un método donde se inyecta el talio y se ve la distribución de este en el miocardio de acuerdo en reposo y en esfuerzo, y nos va a marcar o una zona ya de necrosis vieja o nos puede dar una zona de disfunción actual. Y por último, la arteriografía de las coronarias, que nos va a mostrar anatómicamente en forma exacta el lugar y el porcentaje de obstrucción de la arteria coronaria enferma. Bueno, muchas gracias.